Atención México. Sheinbaum cerró la trampa y el PRI cayó solito, como siempre. 36 millones robados, 2 detenidos y Alito Moreno mirando cómo su castillo de corrupción se derrumba ladrillo por ladrillo. 2 detenidos en 72 horas. 36 millones de pesos desviados a través de empresas que no existían. 97 millones más canalizados a una televisora que recibió contratos que nadie puede justificar. Y en el centro de todo, un hombre que el viejo México creyó intocable. Esto no es una nota de corrupción local en Campeche. Esto es el derrumbe. Claudia Sheinbaum no declaró nada esta semana sobre el PRI. No necesitó hacerlo. Mientras el presidente nacional del partido que gobernó México durante 71 años observa cómo su círculo más cercano cae uno por uno. Las instituciones que ella fortaleció desde el primer día de su gobierno ejecutan un plan que lleva más de 5 años construyéndose en silencio. Y aquí está la revelación que ningún noticiero convencional va a desarrollar esta noche. La denuncia no llegó esta semana, llegó hace más de 5 años. Lo que estás viendo ahora no es una investigación, es la cosecha. Pero hay una pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas detenciones en este momento con esta cadencia de una captura por día? ¿Qué está ocurriendo realmente dentro del expediente que apunta, pieza por pieza, cada vez más cerca de Alejandro Moreno Cárdenas? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder a cómo funcionaba el pacto entre el poder y el dinero en el México del viejo régimen. Durante décadas, la fórmula fue siempre la misma. Un gobernador llegaba al poder, designaba a sus operadores de confianza en las áreas clave, comunicación social, finanzas, contratos públicos. Esos operadores construían una red de empresas intermediarias, algunas reales, muchas ficticias, para canalizar recursos del erario hacia destinos que el gobernador nunca tocaría directamente. El dinero público salía como contrato legítimo, pasaba por 3 o 4 capas de empresas y llegaba donde tenía que llegar, a las televisoras que garantizaban la cobertura favorable, a los operadores políticos que financiaban las siguientes campañas, a los familiares del gobernador que administraban el flujo sin aparecer en ningún organigrama oficial. Era el manual de siempre. El PRI lo perfeccionó durante 71 años de gobierno ininterrumpido. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Alejandro Moreno Cárdenas no inventó ese manual, lo heredó, lo aplicó y creyó, como todos sus antecesores, que el sistema tenía suficientes capas de protección para sobrevivir cualquier cambio de gobierno. Se equivocó de forma catastrófica porque lo que Moreno Cárdenas no calculó, lo que ninguno del viejo régimen calculó, es que la cuarta transformación no iba a llegar al poder para administrar el sistema. Llegó para desmantelarlo. Y Claudia Sheinbaum no es una administradora, es una arquitecta. Donde los gobiernos del PRI y del PAN veían instituciones que controlar, ella vio instituciones que fortalecer. Donde el viejo régimen dejaba expedientes sin resolver como moneda de cambio política, ella dejó que los expedientes maduraran hasta el punto exacto en que se volvieran inapelables. 5 años de investigación, 2 detenciones en 72 horas. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Para entender por qué Alejandro Moreno Cárdenas está hoy más cerca que nunca del centro de una investigación que él creyó haber blindado, hay que reconstruir la cadena de decisiones que lo llevó hasta aquí. 3 errores. Cada uno pareció inteligente en su momento. Cada uno aceleró su caída. El primero lo cometió entre 2015 y 2019, mientras todavía era gobernador de Campeche. La decisión que pareció inteligente, no operar los desvíos con funcionarios públicos directos. En cambio, usar a su hermano, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, como intermediario y a través del hermano contratar a un contador externo, Luis Antonio Espinosa Campos, para que administrara el flujo de recursos a través de su despacho privado. El razonamiento era sólido, desde la lógica del viejo régimen. Si el gobernador nunca firmaba nada directamente relacionado con las empresas fantasma, si la cadena de responsabilidad pasaba por un familiar y luego por un profesionista externo, la distancia legal parecía suficiente. Lo que Moreno Cárdenas no calculó era que esa decisión acababa de crear una red de cómplices, cada uno con información completa sobre el esquema,
que se multiplicaría con el tiempo en lugar de protegerlo. Cada eslabón que agregaba a la cadena era un testimonio potencial, un punto de presión, una puerta de entrada para cualquier fiscal con suficiente paciencia. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en mayo de 2021, ya instalado como presidente nacional del PRI. Para ese momento, Moreno Cárdenas había dejado la gubernatura de Campeche en 2019 para tomar la dirigencia nacional de su partido. Creía que la distancia temporal y la nueva posición política lo convertían en un blanco demasiado visible y demasiado costoso para cualquier gobierno que quisiera mantener la gobernabilidad. Cuando llegó la denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria ese año, la respuesta del Círculo de Moreno fue la inacción calculada. No cooperaron, no eliminaron evidencia, no negociaron, apostaron a que la complejidad técnica de las empresas que facturan operaciones simuladas, las llamadas EFOS, haría imposible reconstruir el rastro contable con suficiente precisión para sostener una acusación penal. La decisión pareció inteligente. La realidad fue que la denuncia ante el SAT activó una metodología de investigación fiscal forense que no depende de testimonios ni de documentos físicos. Depende de flujos bancarios, registros contables y cruces de información tributaria que no se pueden alterar una vez que están en los servidores del fisco. Lo que el Círculo de Moreno no calculó era que ese expediente iba a crecer solo durante 5 años, alimentado por datos que ellos mismos habían generado y que nunca pudieron borrar. Ese fue el segundo. Y el tercero fue el más costoso. Lo cometieron entre 2024 y 2026 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. La lógica era la siguiente. Cada transición presidencial en México genera un periodo de reconfiguración institucional. Las fiscalías estatales, las coordinaciones federales, los equipos de investigación, todos necesitan tiempo para alinearse con la nueva administración. Moreno Cárdenas apostó a ese periodo de incertidumbre. Siguió operando como presidente nacional del PRI con perfil público alto. Siguió apareciendo en medios, dando declaraciones, posicionándose como el gran opositor. Creyó que la visibilidad política era un escudo. Pero lo que Washington y el viejo México no había calculado todavía era esto. Bajo el gobierno de Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal no esperó a que la Fiscalía de Campeche solicitara apoyo. Lo ofreció. La coordinación entre instituciones que antes se obstaculizaban mutuamente dejó de ser la excepción y se convirtió en el procedimiento estándar. El lunes 11 de agosto, elementos de la SPC Federal detuvieron a Luis Antonio Espinosa Campos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a más de 1,500 kilómetros de Campeche, y lo trasladaron directamente al penal de San Francisco Coven, donde ya lo esperaba el expediente completo. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces el expediente ya tenía vida propia. Mientras Alejandro Moreno Cárdenas aparecía en cámaras como el gran defensor de la oposición, algo muy distinto estaba ocurriendo en 3 frentes simultáneos que él no estaba viendo. El primer movimiento fue el expediente del SAT. Desde mayo de 2021, la denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria había activado un proceso de investigación fiscal que nadie interrumpió, que nadie archivó y que nadie negoció. Durante 5 años, analistas del SAT cruzaron registros de las empresas identificadas como EFOS con los contratos del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno Cárdenas. Lo que encontraron fue una arquitectura de triangulación financiera con múltiples capas, pero con un destino recurrente: Mayavisión, la televisora que recibió pagos por alrededor de 97 millones de pesos que las autoridades no pueden justificar con documentación de servicios realmente prestados. El segundo movimiento fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Actuó cuando el expediente estuvo listo, cuando los cruces de información contable, bancaria y testimonial alcanzaron el umbral necesario para solicitar órdenes de aprehensión que sobrevivirían el escrutinio judicial. Cada paso fue construido sobre el anterior. Primero, identificar a los operadores del esquema. Segundo, trazar los flujos de dinero hasta sus destinatarios finales. Tercero, establecer la cadena de responsabilidad con nombres, fechas y montos específicos. Eso no se hace en días, eso se hace en años.
El tercer movimiento fue la coordinación federal, y aquí es donde el plan completo se revela. Cuando la Fiscalía de Campeche necesitó ejecutar la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, el contador ya no estaba en el estado. Estaba en las ciudades de México, en la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. En el viejo México, esa distancia geográfica habría creado un laberinto burocrático de semanas o meses. El lunes 11 de agosto, la SSPC Federal ejecutó la detención en menos de 24 horas de coordinación. Al día siguiente, martes 11 de agosto, a las 21:48 horas, la Policía Ministerial de Investigación de Campeche detuvo a Carlos Alberto Medina Hernández en el barrio de Guadalupe, en la capital del estado. 2 detenciones, 2 jurisdicciones, 72 horas. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, no necesitó pronunciarse públicamente, no necesitó una conferencia de prensa sobre el PRI. Las instituciones que ella fortaleció hablaron por ella con el único lenguaje que el viejo régimen entiende: órdenes de aprehensión ejecutadas. Mientras el adversario gritaba desde los micrófonos de la oposición, ella ya tenía la respuesta lista, y esa respuesta tiene nombre: Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de comunicación social, ex vocero del gobierno de Alito Moreno, detenido en la noche del martes, trasladado al Centro de Reinserción Social de San Francisco Coben, a disposición de un juez que ahora tiene en sus manos el expediente más incómodo del PRI en décadas. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. La detención de Carlos Alberto Medina Hernández no es un evento aislado, es la segunda pieza de una estructura que se está desmoronando con una lógica implacable. Medina Hernández no era un funcionario menor, era el vocero, el hombre que construyó la narrativa pública del gobierno de Alito Moreno durante la parte final de su administración en Campeche y durante los 2 años del interinato de Carlos Miguel Aiza González. Era el arquitecto del relato oficial, el que decidía qué se decía, cómo se decía y, lo más importante, qué no se decía. Y ahora ese hombre está en el penal de San Francisco Coben, esperando la audiencia del próximo lunes 18 de agosto, donde un juez de control decidirá su situación jurídica definitiva. Junto a él, en el mismo penal, espera Luis Antonio Espinosa Campos, el contador del hermano de Alito, cuya audiencia está fijada para el próximo sábado 16 de agosto. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. ¿Qué significa esto para el ciudadano de Campeche? Campeche es uno de los estados con mayor índice de pobreza en el sureste mexicano. Los 36 millones de pesos que las autoridades identifican como desviados a través de empresas fantasma no salieron de una cuenta abstracta, salieron del presupuesto público de una entidad donde esos recursos hacen diferencia real. En un hospital que se queda sin medicamentos, en una escuela que no puede contratar maestros, en una carretera que no se construye, en una familia que no recibe el apoyo que le correspondía por ley. Cada peso que salió por las CEFOS hacia Mayavisión fue un peso que no llegó a Campeche. Ese es el crimen real, no el peculado en abstracto, el robo concreto a las familias más vulnerables del estado. Y aquí está el elemento que los medios corporativos no quieren que conectes. Mayavisión no era solo una televisora, era parte del pacto. El dinero público que llegaba a esa empresa no era un pago por servicios de comunicación, era la compra de silencio, de cobertura favorable, del relato que protegía al gobernador, mientras los recursos del pueblo de Campeche desaparecían por las rendijas del sistema. Eso es lo que investigan las autoridades con los 97 millones de pesos adicionales. Y en el viejo México, ese pacto entre el poder y los medios era intocable. En el México de Claudia Sheinbaum, ese pacto se está rompiendo contrato por contrato, detención por detención, expediente por expediente. La soberanía de México no se negocia, y tampoco se negocia la soberanía sobre los recursos públicos que pertenecen al pueblo. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en los círculos del viejo régimen tenía en sus modelos. Porque las 2 detenciones de esta semana no son el final de la cadena, son el principio del cierre. Hay algo que la cobertura convencional de estas detenciones no te está explicando. No es casualidad que en 72 horas cayeran 2 personas en 2 ciudades distintas, vinculadas al mismo esquema, con el mismo expediente, coordinadas por 2 instituciones que históricamente operaban en compartimentos separados,
Eso no es velocidad procesal. Eso es un mecanismo de relojería que se activó en secuencia y tiene 3 piezas. La primera pieza era el expediente fiscal. Sin él, el resto no funciona. La denuncia presentada ante el SAT en mayo de 2021 no fue un acto político, fue el detonador técnico de una investigación que construyó durante 5 años la columna vertebral contable del caso, identificó las CEFOs, trazó los flujos, documentó los contratos sin soporte real. Sin esa base fiscal, ninguna fiscalía en México puede sostener una acusación de peculado ante un juez de control con el estándar probatorio que exige el sistema acusatorio. El SAT no investiga crímenes, investiga números, y los números no mienten. La segunda pieza era la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche. Sola, sin coordinación federal, esa fiscalía podía perseguir al contador y al vocero, pero no podía capturar a alguien que ya no estaba en el estado. La FEXECAM tenía el expediente, le faltaba el brazo ejecutor fuera de su jurisdicción. Juntas, el expediente fiscal y la Fiscalía Estatal crean la arquitectura legal que convierte una investigación en una acusación viable. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento irreversible, la coordinación activa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal bajo el gobierno de Sheinbaum. Cuando la SSPC ejecuta una detención en la Ciudad de México a petición de una Fiscalía Estatal de Campeche, está diciendo algo muy preciso a todos los operadores del viejo régimen que todavía creen que la distancia geográfica los protege. El mensaje es este: ya no hay jurisdicción segura. México ya no está dividido en feudos donde un exgobernador puede refugiarse en la capital federal mientras su expediente duerme en un juzgado estatal. Las instituciones ahora se hablan, se coordinan, se mueven juntas, pero lo que Washington y los operadores del viejo PRI no quieren que sepas es esto. Esta coordinación no fue improvisada esta semana, fue construida institucionalmente durante los primeros meses del gobierno de Sheinbaum. Lo que vemos ahora son los primeros resultados visibles de una arquitectura de cooperación judicial que ya está funcionando en múltiples expedientes simultáneamente. ¿Cuántos más hay en la fila? Esa es la pregunta que tiene en pánico a más de un exfuncionario del viejo régimen esta semana. Y es la pregunta que vamos a responder con datos concretos más adelante en este análisis. Y aquí es donde el plan completo se revela. Hay 3 dimensiones en lo que está ocurriendo, 3 escalas de impacto que los noticieros convencionales nunca van a conectar en un solo análisis. Primera dimensión, el ciudadano de Campeche. Campeche registra una de las tasas de pobreza más altas del sureste mexicano. Los 36 millones de pesos identificados como desviados en este expediente no son una cifra abstracta en un documento judicial. Son la diferencia concreta entre servicios públicos que llegan y servicios públicos que no llegan. Son medicamentos, son maestros, son infraestructura básica que una familia campechana nunca recibió porque ese dinero salió del erario por la puerta trasera de una empresa fantasma y llegó a una televisora que cobró por servicios que las autoridades no pueden verificar que existieron. Cuando el sistema de justicia detiene a Carlos Alberto Medina Hernández y a Luis Antonio Espinosa Campos, no está ejecutando un procedimiento burocrático, está respondiendo con años de retraso pero con precisión quirúrgica a ese robo. Segunda dimensión, México como nación. Lo que está ocurriendo en Campeche esta semana es la demostración más clara hasta ahora de que el Estado mexicano recuperó su capacidad de perseguir la corrupción del viejo régimen sin importar quién sea el protegido. Alejandro Moreno Cárdenas no es un exfuncionario menor, es el presidente nacional del PRI, el operador político más visible de la oposición, el hombre que durante años utilizó su posición para intentar blindar a su círculo cercano detrás de la inmunidad que da la prominencia pública. Ese blindaje se está fracturando y la señal que eso envía al sistema político mexicano completo es inequívoca. La impunidad del viejo régimen tiene fecha de vencimiento y esa fecha ya llegó. Tercera dimensión, el precedente para América Latina. México no está solo en esta batalla. Docenas de naciones en el continente enfrentan la misma arquitectura de corrupción, exgobernadores protegidos por distancia, empresas fantasma como herramienta de desvío, medios capturados como parte del pacto de impunidad.
Lo que México está demostrando esta semana es que ese modelo tiene una vulnerabilidad fatal. Los números, los flujos bancarios, los registros fiscales, la metodología forense que no depende de testigos intimidables ni de documentos que se pueden quemar. El orden donde la impunidad era el precio de la gobernabilidad no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo pacto entre el Estado y los ciudadanos. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Claudia Sheinbaum no hizo una conferencia de prensa sobre las detenciones en Campeche esta semana. No necesitó hacerla. Su posición sobre la corrupción del viejo régimen no es nueva ni ambigua. Ha sido consistente desde el primer día de su gobierno y se puede resumir en 4 principios que ha enunciado en distintos contextos con la misma claridad. Las instituciones funcionan de forma autónoma, la investigación sigue su curso sin interferencia política, la impunidad no tiene lugar en la cuarta transformación y los recursos públicos pertenecen al pueblo. Cada uno de esos principios es un mensaje codificado. Cuando dice que las instituciones funcionan de forma autónoma, no está hablando solo de independencia judicial. Está enviando un mensaje directo a los operadores del viejo régimen que esperaban que un nuevo gobierno significara nuevas negociaciones, nuevos pactos de impunidad, nuevas zonas de protección política. El mensaje es: las reglas del juego cambiaron y no regresan. Cuando dice que los recursos públicos pertenecen al pueblo, no está pronunciando una frase retórica, está trazando la línea que convierte cada peso desviado en una deuda específica con una ciudadanía específica, una deuda que el sistema de justicia tiene la obligación de cobrar. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La declaración más significativa de Sheinbaum esta semana no fue verbal, fue institucional. Fue la coordinación entre la SPS Federal y la Fiscalía de Campeche ejecutando 2 detenciones en 72 horas. Esa coordinación es su firma, su forma de hablar cuando las palabras son innecesarias. La declaración también fue un mensaje hacia los que en el viejo México pedían que estos expedientes se archivaran en nombre de la gobernabilidad, hacia los que argumentaban que perseguir al PRI era criminalizar a la oposición, hacia los medios corporativos que cubrieron estas detenciones como una nota menor de página interior. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando las instituciones hablaron, ya había ganado. Afuera, todo parecía una semana política ordinaria. Adentro, la arquitectura ya estaba lista desde hace 5 años. Hay un nombre que no aparece en ninguna de las 2 órdenes de aprehensión ejecutadas esta semana. Todavía. Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del PRI, gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, el hombre cuyo hermano figura como beneficiario del esquema investigado, cuyo contador fue detenido en la Ciudad de México, cuyo vocero fue detenido en Campeche. Ese hombre no tiene hoy una orden de aprehensión con su nombre, pero lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Porque lo que los expedientes judiciales hacen cuando avanzan no es saltar al objetivo final de inmediato, es construir el caso desde la periferia hacia el centro, es establecer primero la existencia del esquema, luego la mecánica del esquema, luego los operadores del esquema y finalmente, con toda la arquitectura probatoria construida, el beneficiario del esquema. Ese proceso tiene 2 fechas clave en los próximos días. El sábado 16 de agosto, Luis Antonio Espinosa Campos, el contador del hermano de Alito, enfrenta su audiencia en el penal de San Francisco Cobén. El juez de control determinará si procede la prisión preventiva o la libertad bajo medidas cautelares. Lo que declare ese contador en esa audiencia, o lo que elija no declarar, va a definir la velocidad y la dirección de la siguiente fase del expediente. El lunes 18 de agosto, Carlos Alberto Medina Hernández, el vocero, enfrenta la misma decisión ante el mismo sistema judicial. Ya solicitó la ampliación del término constitucional. Eso significa que tiene hasta el lunes para preparar su estrategia legal. Y su estrategia legal va a revelar si elige proteger a quienes lo pusieron en esa silla o si elige cooperar con quien puede ofrecerle algo que el viejo régimen ya no puede garantizarle: la verdad como moneda de negociación. México llegó a esta semana con 2 detenidos, un expediente de 5 años y una arquitectura de coordinación institucional que funciona. Ahora tiene algo más,
el momentum procesal de 2 audiencias en 72 horas que van a obligar a los actores del esquema a tomar decisiones que no pueden revertir. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué ocurrió en las audiencias del sábado y el lunes, porque lo que está a punto de resolverse en el penal de San Francisco Cobén va a determinar si el cerco se cierra o si el expediente encuentra su primer obstáculo real. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana, no como lo contaron los noticieros, como realmente ocurrió, lo que ocurrió. El martes 11 de agosto, a las 21:48 horas, fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas. Se le acusa de peculado por su presunta participación en el desvío de 36 millones de pesos de recursos públicos a través de empresas que facturaban operaciones simuladas. Un día antes, Luis Antonio Espinosa Campos, contador del hermano de Alito Moreno, había sido detenido en la Ciudad de México por la SSPC Federal. 2 detenidos, 2 ciudades, 72 horas, un solo expediente que lleva más de 5 años construyéndose. ¿Cómo ocurrió? No fue una reacción, fue la ejecución de un plan de largo plazo construido sobre 3 pilares: la investigación fiscal del SAT, iniciada en mayo de 2021, el trabajo silencioso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche y la coordinación activa entre instituciones federales y estatales que, bajo gobiernos anteriores, operaban en compartimentos separados. Sheinbaum no necesitó declarar nada. Las instituciones que ella fortaleció ejecutaron el movimiento con precisión de relojería. ¿Por qué importa? Porque esto no es solo un caso de corrupción en Campeche, es la demostración de que la arquitectura de impunidad que protegió al viejo régimen durante décadas tiene una vulnerabilidad fatal. Los números no se pueden quemar, los flujos bancarios no se pueden intimidar, los registros del SAT no negocian, y cuando las instituciones del Estado mexicano deciden trabajar juntas en lugar de obstaculizarse mutuamente, el resultado es exactamente lo que vimos esta semana: 2 órdenes de aprehensión ejecutadas, 2 operadores del esquema en el penal de San Francisco Cobén y un expediente que sigue avanzando hacia el centro. Y recuerda lo que dijimos al inicio de este análisis. La denuncia no llegó esta semana, llegó hace más de 5 años. Lo que estás viendo ahora no es una investigación, es la cosecha. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego detrás de los titulares convencionales, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque las audiencias del sábado y el lunes van a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí cuando ocurran. Y antes de irte, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que el cerco llegará a Alejandro Moreno Cárdenas o el viejo régimen todavía tiene los recursos para detenerlo? Escríbelo abajo, porque en este canal esa conversación sí se tiene. El patio trasero se convirtió en potencia. La impunidad tiene fecha de vencimiento y México está demostrando, detención por detención, expediente por expediente, que la transformación no fue una promesa, fue un diseño. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!